tardes, queridos amigos y queridas amigas, a un nuevo encuentro de comunicación y derecho. Hoy tenemos un amigo que nos viene a visitar, un genio, el doctor Oscar Cuartango. Él es abogado, político argentino, especializado en derecho laboral, sindical y municipal. Jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo Nacional en el 2002, subsecretario de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nacionales 2002-2003, y ministro de Trabajo de Provincia de Buenos Aires 2007-2015, conductor del Grupo Descarte. Hoy la conducción la va a realizar a cabo el doctor Javier Santos May, él es abogado laboralista, docente universitario. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar, muchas gracias Oscar por estar acá con nosotros, y muchas gracias Javier. Bueno, Javier, te dejo la conducción. Y gracias por estar a los dos, un cariño grande. Y gracias a todos y a todas por Facebook Live. Gracias. Bueno, un gustazo. La verdad que es un honor tenerlo a Cacho. Cacho para los compañeros es Cacho Cuartango. El doctor Oscar Cuartango, la verdad que es una eminencia, es un compañero de muchos años, muy querido por todos los trabajadores. Y bueno, para nosotros, para mí, en este caso, te agradezco, Andrea, por la parte de comunicación y derecho, darme la posibilidad de entrevistarlo a Oscar. Y bueno, y Oscar, agradecerte por la presencia. La verdad que tenerte acá para que compartas un poco de lo que es el derecho laboral, un poco de la historia de lo que fue el ministerio durante varios años, desde el 2007 al 2015 estuviste como ministro de Trabajo de la provincia, que no es poca cosa, y es un trabajo que lleva mucho esfuerzo a, digamos, estar entre medio de las partes, poniendo paz entre los trabajadores, la parte empresaria. Eso no es fácil, la verdad que no es fácil, y bueno, tantos años que lo llevaste con tanto éxito adelante, así que te agradezco. No, es un gusto estar con ustedes. La verdad que, bueno, nosotros, la intención es un poco hacer un repaso de lo que fue el pasado, lo que es el presente y lo que tenés como vista hacia el futuro, ¿verdad? En principio, vamos a arrancar por el principio, tu formación académica. Me imagino que después de tantos años, en algún momento, cuando iniciaste, ¿qué es lo que te motivó a ser abogado primero? Y después, bueno, contanos un poco cómo fue esto de la rama laboral en tu vida. Bueno, abogado, creo que prácticamente desde que comencé el colegio secundario tenía definido que iba a estudiar abogacía. Y como dijo un maestro de mis épocas de estudiante, Ubiña, que es un camarista de la capital fue, yo me enamoré del derecho penal, que es como la primer novia, de la cual todos nos enamoramos locamente, pero rara vez nos casamos con ella, ¿no? Sí, Ubiña se casó con el derecho penal, que era la primer novia. Yo no. Y en realidad tiene que ver hasta con mis orígenes. Es decir, yo soy hijo de un trabajador del frigorífico Armour Swift de Berisso. Ah, mirá. Y que inclusive en la calle Marsella está el kilómetro cero del peronismo, porque se dice Sí, que es de ahí de donde arrancaron algunas de las columnas, el 17 de octubre. Sí. Yo nací en Ensenada. Mirá. Y el tema, de manera que en alguna medida estaba asignado por el destino, porque cuando estaba por recibirme, qué sé yo, un par de años antes, comencé a trabajar primero en el frigorífico Suiz como empleado y luego buscando un rumbo. Mi papá era amigo del secretario general del sindicato Armour Swift de Berisso y entré a practicar ahí a Donoren, ¿no? El sindicato. Y bueno, entonces ahí estuvo echada mi suerte. Ya está. Obviamente, después ya me orienté hacia el derecho laboral. Me acuerdo que Colotti eran las leyes, la recopilación de leyes y resoluciones del trabajo, porque era una galimatía. No estaba la ley de contrato de trabajo en ese tiempo. Claro, sí. Y un código
también de leyes y resoluciones del trabajo de Crotochin Ratti. Claro, eso es todo previo a a la LST, quiere Y decir. por supuesto, no, yo No, cuando en ese en la momento, LST yo era abogado. claro, claro, Incluso era claro. abogado del Sindicato de la Carne y de Mata. Mirá, mirá. Incluso hoy se cumple una fecha emblemática, 52 años del Cordobazo, Exactamente, sí, 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 sí. Hoy es que una fecha. incluso tuvo de protagonistas a un dirigente de Mata, Elpidio Torres, a Sí, uno de UTA, a Tilio López, que fue vicegobernador de Córdoba y después fue asesinado, sí, 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 sí. y Agustín Tosco, que era de Luz y Fuerza. También. Incluso es bueno aclarar que respecto de la izquierda reivindicó al Cordobazo y el peronismo no lo hizo, por lo menos hasta hace muy poco tiempo. Y entonces el eje del Cordobazo era Agustín Tosco. Y Sí, en realidad el nexo de Tosco tuvo protagonismo y fue el nexo entre los estudiantes y los trabajadores. sí, Pero sí. los que generaron la movilización de los trabajadores, las columnas de trabajadores, fueron Elpidio Torres y Atilio López, respectivamente, de Mata y de UTA. Sí, 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 sí. Que eso explota cuando matan al estudiante universitario, que era Claro, de gremio. claro. Sí, 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 sí. Bueno, esa es parte de la historia. Y bueno, los movimientos obreros en Córdoba en ese momento eran punta de lanza para todo tipo de discusión y todo tipo de reivindicación de los trabajadores. De hecho, bueno, estaban bastante peleados con la CGT Azopardo en ese momento. Y sí, Pero bueno, porque incluso era la CGT de los argentinos de Hongaro la que seguían. claro, Incluso claro. los que estaban en Córdoba divididas las dos CGT, en correspondencia con las divisiones nacionales, pero las dos participaron en el Cordobazo. Claro, 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 claro. Sí, sí, mucha, mucha historia y con muchos heridos. Y bueno, hoy un poco también al tiempo, ¿no? Viendo lo que había pasado y de la lucha obrera de Argentina, creo que eso es mérito de un ejemplo. En Latinoamérica realmente el movimiento obrero argentino lo tienen, todo el mundo lo ve muy bien. O sea, que los trabajadores siempre hicieron respetar sus leyes, hicieron respetar sus convenios y bueno, a costa de muchas vidas, mucha violencia, pero Sin bueno, duda, sí, 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 sin así duda. fue. Así que bueno, y en la política, ¿cómo fueron tus comienzos, Cacho? ¿Cómo arrancaste con el peronismo? ¿Qué es lo que te sedujo? Mira, mi papá era radical. Era radical de Crisólogo Estaría Larralde, de muy Crisólogo Larralde. contento, estaría muy No, contento con un hijo peronista. bueno, pero si no hubiera sido peronista, yo hubiera sido marciano, porque en esa época Claro, yo no, claro, entonces yo empecé a militar en el año 58 en el Colegio Nacional, con la claro. enseñanza laica y la enseñanza libre, Sí, sí, sí. con Frondizi. Claro, claro. Y bueno, y después de ahí seguí. Ya no te despegaste más del peronismo. No, 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 porque además creo que el peronismo es la mejor alternativa, Claro, con sus defectos y con sus virtudes, ¿no? Porque no podemos negar ciertas cuestiones, qué sé yo, los enfrentamientos de los 70, Ezeiza, claro. pero Perón era un tipo que la tenía muy clara. Vos Sí, fijate que no es policlasista el peronismo. Lo que, lo que, lo que cuestiona es la distribución de la riqueza regresiva. claro. Y recordemos que Perón tuvo a Miranda y a Gelbar, que eran dos empresarios de pymes, Sí, como ministros de Economía. es verdad, es verdad. Es verdad. Y bastante en ese momento con una visión muy amplia de lo que era el tema de manejar los mercados, cómo salir al exterior. También que era el contexto posguerra, ¿no? Que bueno, Sí, 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 por supuesto hay que contextualizarlo eso. claro, hay que contextualizarlo. Hoy ya no es lo mismo, hoy el capital se maneja, va por otras vías, se maneja de otra manera, y bueno, pero sí, en Sí, ese pero vos momento, fíjate que el presidente de Estados Unidos tiene un discurso que no se le despega mucho del peronismo, porque en realidad la globalización y la pandemia
llevan a una situación donde o nos salvamos todos o no se salva ninguno. Exactamente. El efecto manada, creo que el efecto rebaño, Ujú. tiene que ser a nivel global, porque si no, que Estados Unidos no puede quedar aislado del mundo. Claro, claro, claro. Y vos Ya- fíjate que comienza por vacunar a sus habitantes, a sus ciudadanos, ¿no? Luego le están prestando también, entre comillas, vacunas a Canadá y a México, porque son sus límites, su vecino limítrofe. Exactamente. Pero también hablan de eliminar las patentes. ¿Por qué? Sí, Porque no porque sean generosos o porque sean buenos, sino porque tienen claro que geopolíticamente, si no se vacuna todo el mundo y los virus mutan y la mutación hace que no haya fin de la pandemia. claro, claro, claro. Y eso por un lado, y por otro lado, a nivel político, geopolítico, digamos, el avance de lo que es China y Rusia a nivel vacunas, También, no, no, por supuesto, no son digamos, tontos, digamos, no son tontos. no, 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 ni los chinos ni los rusos tampoco. Claro, 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 No, claro, no, sí, sí, están en sí. una puja y nosotros somos el jamón del sándwich. Claro, claro, claro. La verdad que sí, uno tiene que tener una mirada un poco más amplia porque no es que son buenos, no es que No, no, Estados no, no, Unidos no. se está peronizando, no es tan así. Pero bueno, lo bueno me pareció que haya reivindicado que los trabajadores hicieron grande a la nación, que eso es muy del peronismo, ¿no? Reivindicando Exactamente. los derechos laborales a través de los sindicatos también es muy del peronismo y bueno, en ese sentido, pero después que Están no muy son, lejos no del son unas peronismo. carmelitas de casa. Y vos Claro, fíjate que uno de los pocos lugares que no sé si los dos únicos lugares donde no se conmemora el 1 de mayo como el Día del Trabajador es Estados Unidos y Canadá, claro, 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 precisamente claro. porque ocurrió en Chicago el hecho determinante de esa conmemoración, ¿no? Sí, tal cual, es así. Que todo el mundo en todo el mundo es el Día del Trabajador o se reivindicaron los derechos, pero ellos no. Ellos recién ahora se están dando cuenta de que los Así trabajadores es. hicieron crecer la nación. Pero bueno, un poquito también hablando así del pasado, contanos, no a mí, sino a todos los que te están viendo y todos los que te van a ver, ¿cómo fue la etapa tuya en el ministerio con respecto a las personerías jurídicas, muchos gremios, o sea, muchos conflictos que has resuelto? Eso es interesante también saberlo. Bueno, nosotros en materia de personería jurídica, sí, de personería jurídica o de personerías gremiales no teníamos incumbencia, Ah, porque es el pues Ministerio de Nación, Trabajo de claro. Nación, ¿verdad? Exactamente, sí, sí, La Dirección Nacional de Relaciones de Asociaciones sí, Laborales. sí. Pero sí tuvimos, por ejemplo, plena vigencia de la negociación colectiva del sector público, Ah, mira. con una paritaria monstruosa, porque había como 60 gremios en la paritaria general de la administración pública, y había dos paritarias generales, una la docente y otra la de la administración general, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y después había paritarias sectoriales porque hay gremio desde el hipódromo, porque tiene hipódromo la provincia, el Ujú. ferrocarril, porque tiene puertos, y Astilleros Río Santiago, es decir, tiene el Sí, sí, gremio sí. industrial. Entonces, luego de la paritaria general de la administración pública, se bajaba a paritarias sectoriales dirigidas a los lugares, a las actividades específicas. Sí, Pero nada que ver un personal del hipódromo con un personal de la contaduría, ¿verdad? claro, claro. Sí, Y, sí, no, sí, y sí. tampoco con uno de astilleros o uno del ferrocarril en el puerto de La Plata. Claro, claro. De manera que era una diversidad muy grande. Se estaba todo el año negociando paritarias y se tenían muchos conflictos, pero lo que puedo decir es que se llegó siempre a acuerdo y que solo un año estuvimos 2 puntos por debajo de la inflación. Todos los años después, tuve 8 años, los 8 años de Daniel Scioli, 7 años
estuvimos por encima de la inflación en el aumento salarial, es decir, que no se perdió poder adquisitivo de los salarios, cosa que dista mucho de suceder Vos sabés que después de nosotros, ¿no? me estás diciendo eso y a mí me lleva a pensar, ¿qué pensaba Cacho Cuartango cuando vio cómo se manejaba el gobierno anterior con el tema del ministerio, que lo transformó en secretaría? ¿Qué pasaba por tu cabeza, Cacho, en ese momento? Porque Bueno, lo que vos me decís que se lo dije mantenían... siempre y lo publiqué y lo expresé, y como vos hablábamos antes de empezar el programa, eh, vos has leído artículos míos. Sí, No, sí, sí. primero que no se puede subsumir el Ministerio de Trabajo en un ministerio de producción, convirtiéndolo en secretaría. Claro. Primero porque Perón creó el Ministerio de Trabajo, como también Perón creó el Ministerio de Salud Pública. Incluso tiene una frase célebre que le dijo a Carrillo: tenemos un ministerio para cuidar a las vacas y no tenemos ministerio para cuidar a las personas, Sí, es verdad. Es verdad. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que es categórica la cuestión. Es muy caro al peronismo y a los trabajadores el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. Porque además la salud pública no tiene que ver con el asistencialismo del desarrollo social, donde también se subsumió la Secretaría de Salud Pública. Tiene que ver con la prevención, Claro. con políticas de prevención, con políticas de sanitaristas. Y el tema, vos imaginate lo que hubiera sido en este momento la suerte de la salud y la suerte del trabajo si hubieran sido secretarías y además dependientes de ministerio, como el de producción y el de desarrollo social. Claro, claro. Bueno, menos mal que tenemos un gobierno peronista. Premonitoriamente, porque en eso estuvo inspirado Alberto, además de que cumplió rápidamente una promesa de campaña, pero uno de sus primeros actos de gobierno, sin conocer la pandemia todavía, fue restablecer el rango ministerial de trabajo y de... Sí, Sí, totalmente. uno de los primeros porque... O el primero, porque juraron como ministro de Trabajo y como ministro de Salud. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Menos Imagínate mal. si no hubiera ocurrido eso, ¿no? No. Dios, no, 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 por suerte. Yo recuerdo, vos también lo recordás seguramente, cómo intervenía el ministerio poniendo el techo a las paritarias. Eso era una locura. Cómo influía, es decir, más del 15% no se le va a otorgar a nadie, no se va a homologar nada. Y uno, ante eso, los trabajadores, cuando todo aumentaba, las tarifas aumentaban, todo aumentaba en ese momento. Sí, Bastante sí. complicado. Me imagino tu cabeza lo habrás puteado hasta en chino, no sé, porque tu trabajo precisamente, estar siempre por encima de lo que eran los niveles de inflación, eso hace que los trabajadores tengan un poder adquisitivo. Cuando estos muchachos se encargaron bueno, nada, de destruir todo lo que se había construido tantos años, ¿no? Es que se gobernó para un sector, que son los Claro, pocos que tienen mucho. claro, claro, En tal cambio, cual. el peronismo, mal que bien, con sus defectos y sus virtudes, gobierna para los muchos que tienen poco. Claro, claro. Ese es el punto de inflexión no hay grieta en ese sentido, sino que hay una diferencia abismal. Claro. Una diferencia abismal que a través con un relato y los Ah, medios que claro, acompañan. claro. Ayer, sin ir más lejos, estaba leyendo que no había vacunas, cuando vemos que en la realidad están llegando y tenemos muchísimas Se ha, vacunas. se ha- se ha mejorado considerablemente el flujo de vacunas, que era el problema que había. Pero hay un Claro, problema que no es exclusivo nuestro, es un problema global. exactamente, exactamente. Y mal que bien nosotros decimos, tenemos un flujo muy bueno de vacunación. Ujú, A mí incluso claro. casualmente ayer me dieron la segunda dosis de la Sí, sí, vacuna sí. y vi que había una cola inmensa de gente para vacunarse en el Estadio Único de La Plata, con un procedimiento impecable, impecable. ¿Que hay pequeños deslices? Sí, pero obtener un operativo de esa naturaleza no se puede evitar.
Claro, Pero, claro, pero en lo macro, la vacunación es exitosa. claro, 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 claro. Sobre todo porque hay que vacunar a a toda la población y no es poca Exactamente. cosa. Y encima hay que tener las prioridades de ver quién es esencial, quién tiene enfermedad de riesgo. Es todo un trabajo muy, muy intenso, muy importante. Pero bueno, ¿cómo, esta pregunta la tengo? Porque en su momento yo fui presidente de Junta Electoral dentro de la UOM. eh, ¿Cuál es la función de fiscalizar, o sea, que el ministerio fiscalice las elecciones de los gremios, puntualmente? Desde el lado ministerial, ¿no? Sí, bueno, yo estuve en trabajo de Nación, estuve 3, 4 meses, desde en enero del 2002 a marzo, a abril del 2002, 4 meses, Sí. como jefe de gabinete de Alfredo Atanasov. Después Ah, me fui con él Atanasov. después me fui con él a la jefatura de gabinete y fue Camaño, Graciela Camaño ministra con Noemí Rial como secretaria de Trabajo. Yo lo tenía de compañero como secretario de Trabajo a Carlos Tomaga, Un crack. que Otro, después otro, fue otro ministro. compañero muy querido también, ¿eh? Muy Sí, querido y por todos después los fue trabajadores. ministro, muy querido. Y después fue ministro y fue un ministro que no va a tener, tiene un récord que no lo va a batir nadie en la historia, porque difícilmente un ministro de Trabajo, que es un ministerio muy explosivo, Sí, dure, sí, y además que dure 3 mandatos, más de claro, tres claro. mandatos, Sí, más de sí. 3 mandatos, porque eso fueron 3 mandatos y unos meses. 3 mandatos y Y los encima cuando. meses de mayo a octubre. Claro, Néstor Kirchner asumió antes del 10 de octubre, sí, 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 sí. el 25 de mayo del 2003. Incluso cuando, esto me lo contó un compañero que trabaja en el ministerio, cuando Carlos se estaba retirando del ministerio, la gente lo aplaudía. O sea, Sí, sí, sí. no solo el récord que vos me estás diciendo claramente, sino que también irse por la puerta grande, ¿no? Que no, Es no cierto, es sí, poca sí, sí. cosa, no es poca cosa. Así que bueno, sí, sí, sí. Carlos es un compañero muy querido, hizo mucho por los trabajadores también. Así que bueno. ¿Cuál sería tu mirada, ahora hablando un poco más del presente, ¿no? Hoy, con este tema del trabajo de plataformas, del teletrabajo, ¿qué es lo que vos pensás? No sé si tenés alguna posición formada, digamos. Totalmente, totalmente. Claro, Y tengo escrito también sobre el tema. No, el tema es el siguiente. Yo creo que hay que adecuar las normativas laborales a las nuevas circunstancias, eso no me cabe duda. Pero adecuar no es retrotraer, perder derechos ni nada por el estilo, sino que es adaptar. claro. Por ejemplo, la ley de teletrabajo que se sancionó en el Congreso de la Nación y que Sí, está sí, sí. vigente, es una pauta importante de referencia, porque no se puede dejar librado las nuevas modalidades de trabajo a los avatares del mercado, porque siempre el pez grande se come al chico, y por otro lado, los sectores empresarios que manejan los progresos de la informática, de la robótica y de la inteligencia artificial son sectores de capital concentrado, no son Exacto. pequeños y medianos empresarios. Y en ese sentido, vamos rumbeados a que vayan a una relación freelance o de monotributismo y de cuentapropismo, que era un poco lo que se impulsó en el discurso del macrismo, la meritocracia, Claro, eh, es decir, méritos sin ninguna duda que hay y que no somos todos iguales, pero méritos en la medida en que tengamos todos las mismas posibilidades. Es decir, porque si no, no tiene mucha gracia que sea superior a mí una persona que va a un colegio bio trilingüe y yo voy a una escuela que se llueven las aulas y que hace frío y que no tiene clases porque hay tormenta y se tornan inhabitables. Es decir, yo soy un producto de la escuela pública y no nos olvidemos que Perón generó la enseñanza universitaria gratuita.
porque había sido declamada en la reforma del 18, de 1918 en Córdoba, pero la impuso Perón en 1947. Sí, totalmente. Sí, sí. ¿Eh? Sí, 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 Entonces, totalmente. te pongamos los puntos sobre las IES. Y en ese sentido, la igualdad de oportunidades es una cuestión que es sustantiva, si no, no hay mérito, porque no hay Claro, mérito en la diferencia, no hay mérito si uno juega al fútbol descalzo y el otro con botines, claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Bueno, o si uno se entrena y el otro tiene que ir a trabajar. es que precisamente con este trabajo de plataformas, digamos que los compañeros trabajadores, los que se encargan de llevar y traer pedidos, es muy difícil su organización porque te deshabilitan desde una aplicación y te quedaste sin trabajo y No, no te pero diste cuenta. para eso tenemos que tomar los recaudos necesarios. Mira, primero y principal, hay que transitar el camino de la ley de teletrabajo, que en donde se hizo, incluso permíteme que te haga una referencia porque ahí marca la importancia de la cuestión. Sí, cómo no, sí, sí, adelante. Había 15 proyectos en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, 15 o más. La comisión, las autoridades de la comisión hicieron una tarea ímproba y muy meritoria y consiguieron unificar todos los proyectos en uno, ¿no? Que salió casi por unanimidad. Hubo 2 o 3 votos en contra y una veintena de abstenciones. Después fueron todos votos positivos. ¿Por qué? Porque se quedaron dormidos los empresarios de las plataformas. Es decir, dicho con nombre y apellido, la UIA, entre otros. Sí, Y cuando se despertaron, que fue cuando salieron los titulares de se aprobó en la Cámara de Diputados y pasa al Senado la ley de teletrabajo, ahí salieron a hacer lobby. Y el resultado de la votación en el Senado demuestra la diferencia abismal y el poder de lobby de esta gente. 40 a 30, no 3 a sí, 200. sí, 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 ¿Mm? sí, 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 40 a 30, es decir, te muestran la capacidad del lobby y también la receptividad al lobby de algunos de muchos de los senadores, ¿no? claro. Entonces, porque se jugaban de enteros a que iba a ser una desregulación que los llevaba al cuentapropismo. Y eso es canibalismo político, porque Totalmente. es el pez grande que se come al chico, es una cuestión que no es aceptable en un esquema peronista. Por eso yo creo que hay que regular los trabajadores de plataforma, que son los de Uber, los de Globo, los de Rappi, los de otras tantas, también los de, ¿cómo se llaman estas plataformas de ventas que existen y de pagos incluso? De Mercado Libre, decís. Mercado Libre y Claro, Mercado Pago, algo así. Mercado Pago, claro. ¿Por qué? Porque primero, los trabajadores de delivery son pobres trabajadores en relación de dependencia que están sujetos a las órdenes, a las instrucciones, a la dirección del dueño de la plataforma, porque la plataforma en definitiva tenemos que tomarla como una herramienta, como un instrumento, que puede ser bien o mal utilizada. Es decir, yo creo que el progreso en general puede ser bien o mal utilizado. Si es utilizado en función del conjunto de la sociedad y en beneficio de ese conjunto de la sociedad, vamos bien y tiene que ser así. Pero si el conjunto, si es utilizado y es en beneficio de unos pocos y a costa del conjunto de la sociedad y del conjunto de los trabajadores, vamos mal y no tiene por qué serlo. Por eso el Estado tiene que estar activo y tiene que estar regulando esa situación. Y la relación de dependencia emerge claramente, porque no es cumplimiento de horario, no pasa por el cumplimiento de horario, por el lugar físico de trabajo. Nosotros lo tenemos muy claro, es la dependencia de las órdenes de la organización, de la disciplina y de la posibilidad o no de seguir dando o no trabajo. Claro, claro. Sí, 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 sí. Hay una relación manifiesta que, bueno,
Pero, claro, ellos mucho no conviene porque es un gran negocio, digamos, ¿no? Tiene Por que ver supuesto, con por que es un gran supuesto. negocio. Bueno, y un poco hablando de esto, de que me mencionabas de la relación laboral y ver en estos tiempos cómo los mismos, la Mm. misma patronal le exige a los trabajadores que se inscriban como monotributistas. Ese es otro tema bastante, en estos tiempos, bastante complicado, ¿no? Cuando el monotributista no tiene los derechos que tiene un trabajador con la relación de dependencia, con contrato indefinido y con todo lo que ya sabemos. ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo se podría revertir eso, Mira, Nacho? si yo fuera abogado independiente que ejerzo la profesión, me haría un picnic. Es decir, claro, porque aparte no es la industria del juicio, es el juicio que te viene a buscar a vos. El trabajador, cuando el trabajador no está registrado o está en fraude laboral, las Claro, indemnizaciones se incrementan considerablemente en función de la 24013, ¿no? claro. Y, y entonces, para el abogado es una fiesta eso, para el abogado litigante, para el Claro, trabajador no. claro. Claro, Ahora, como a veces, ¿no? Que dicen lo de la industria del juicio, es la industria del incumplimiento. Por eso exactamente, tanta reacción. que genera juicios. De la misma manera que el incumplimiento de las normas de seguridad e higiene generan juicios por accidente de trabajo. Yo digo que la mejor forma de evitar los juicios por accidente de trabajo es la prevención. Es prevenir para evitar que se ocurran los accidentes. Y en ese sentido, la política del Ministerio de Trabajo, tanto nacional como de las provincias y de las superintendencias de riesgo del trabajo, tiene que poner el énfasis en la prevención y ser intransigente con la prevención. No se puede hacer la vista gorda con temas de seguridad en el trabajo. Yo me acuerdo que yo tenía unos prismáticos que están ahí, los veo ahora, porque los tengo de recuerdo, en el auto. Y mirá, porque veía, iba en La Plata, pasaba por obras y cuando estaban trabajando a varios pisos de altura no distinguía si tenían o no los arneses y los cables de vida, que se llaman, y los cascos, ¿no? Y entonces con los prismáticos detectaba eso, tenía un celular con un WhatsApp que le mandaba al director de inspecciones y el director de inspecciones, Raúl, Raúl mirá, Ferrara, lo y si volviste no, loco a a Raúl, Guillermo entonces. Soria, que era el director de inspecciones de seguridad, de higiene y seguridad en el trabajo. Claro, claro. Y me mandaban los inspectores ya. Te cuento un par de anécdotas. En uno había una obra que estaba en la ventana de mi despacho. Es decir, la veía desde la ventana de mi despacho. Y lo veía a los tipos trabajar sin arneses. Yo los mandaba a inspeccionar y un día les dije, vayan y díganle a este tonto que tiene la desgracia de tener la obra con vista a la ventana del despacho del ministro, porque que no sea... Claro, porque yo no quería sancionar, yo lo que quería era Claro, que no se incumpliera la normativa. claro, 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 claro. Y después, en otra ocasión, voy a una actividad social institucional en la Cámara de la Construcción acá en La Plata, y me abaraja un tipo y me dice, ministro, dice, ¿puedo hablar con usted? Sí, cómo no. Y me lleva un costado y me dice, mire, dice, a mí me están acosando, me están persiguiendo de su ministerio. Le digo, y puede ser, le digo, Ese fue en todos Raúl. lados se cuece habas, ¿no? Porque está Claro, claro, en todos lados se cuecen habas. Y claro, la claro. industria, la actividad efectiva, en todos lados, el poder en la calle es un poder que suele generar Sí. algunas picardías. Y le digo, ¿dónde me dice, me sancionan, me hacen inspección y me sancionan toda la semana? Y le digo, ¿dónde tiene la obra usted? En tal lado. Le digo, sí, sí, le digo. ¿Sabe quién lo persigue? Yo. Digo, porque paso por ahí Era todas las semanas y los tipos están trabajando sin arneses y sin casco. Claro, claro, claro. Me imagino Raúl, el teléfono, le explotaba el teléfono a Raúl. Un No, saludo pero para Raúl, un era gran no, compañero. Raúl era un funcionario de lujo. Incluso Claro, yo les di, los mandé a Turín, a la escuela de la OIT,
para hacer unas actividades de especialización en inspecciones laborales. Ah, qué bueno, sí. De acá le mandamos un saludo a Raúl, que seguramente nos va a ver. Es un amigo en común que tenemos ahí. Bueno, Y es un militante de Descartes también, Raúl. sí, sí, y qué militante, ¿eh? En Es este momento cierto, sí. estamos con las vacunas, acá en 3 de Ujú. febrero lo vemos que se mueve mucho, Raúl, la verdad. Cambiando un poquitito de tema, ¿no? Con el tema de la industria, Oscar, con el tema este de salir adelante, porque estamos en una situación pandémica muy complicada, donde la industria redujo bastante lo que era su producción, y bueno, ¿qué opinión te merece o qué es lo que se puede hacer un poco mirando para adelante el trabajo genuino, ¿no? Que es lo que tanto queremos para todo el pueblo. Lo- Mira, lo- yo los otros días en un Zoom donde fui invitado a hablar de temas de aduanas, Ujú. que de lo cual entiendo poco y nada, pero desde el punto de vista laboral, cité a Belgrano, porque Belgrano dice que no se puede, no, decía, lo decía antes del 25 de mayo de 1810, que no se puede exportar materias primas, porque si no eso implica mandar cuero y comprar zapatos. Y los zapatos traen mano de obra que importamos nosotros en detrimento de la mano de obra nacional. Que lo que hay que hacer en busca de las economías regionales es agregar valor agregado, que el valor agregado en mano de obra, principalmente. Claro. Entonces, en lugar de exportar cuero, podemos exportar zapatos. Llegamos al extremo de que en Santiago del Estero y en Catamarca mandábamos la lana o la tela y venían los ponchos de Inglaterra. Sí, Es sí, decir, sí, 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 sí. esto se remonta a la época de la colonia. Y después, bueno, después tuvo su paso por el Rosas, restableció la aduana, e incluso las invasiones inglesas fracasaron militarmente, pero después tuvieron éxito comercialmente, porque en Montevideo y que la banda oriental del Uruguay sea un país independiente tiene que ver con que el Río de la Plata sea un río internacional. El máximo prócer oriental, que es Artigas, no quería la independencia, decía que era argentino. Ah, mira, Incluso, claro. bueno, entonces la alianza franco-inglesa o anglo-francesa, que eran en ese momento los que manejaban los intereses mundiales, indujo junto con Portugal a la separación de Uruguay en función de convertir el Río de la Plata en un río internacional. Después, Claro, bueno, está todo lo de obligado y todas esas cuestiones, las cuales no vamos a dar una clase de claro. historia, y ahora se retoma la cuestión. Vos fíjate que hay un debate muy profundo entre la renovación de las concesiones de la hidrovía, que la llaman hidrovía cuando en realidad no es una hidrovía, es un río, Claro. es un complejo hidrográfico. Lo que buscan es denominarla comercialmente como para darle un tinte de tipo comercial, pero Claro, claro. y la hidrovía y el canal Magdalena, que es el que sáquele directamente al mar sin pasar por el puerto de Montevideo, son temas que están en debate y que no me cabe ninguna duda que tienen que ser zanjados en una forma que beneficie al país y a los intereses del país y no a las corporaciones exportadoras de granos, que en realidad son 4 o 5 multinacionales, una de ellas belga. Claro, claro. Bueno, de ahí el problema que hubo con Vicentín también, que a través de O bueno, Vicentín, esa estructura mamúsca de empresas que se van metiendo unas dentro de otras para, bueno, claro. Uh-huh. eso es bastante vigente y bueno, y que muchos le atribuyen al campo, pero no son los campechanos, no son los compañeros que trabajan su campo cuando amanece y cuando anochece. No, Estamos no. hablando de Viven en gente, La Recoleta o en Puerto Madero. No.
Claro, No, claro, no, no, claro. no, viven, o en Miami viven, Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Que hay un relato que todos somos el campo y ellos se escudan detrás de eso, del laburante, del chacarero que somos labura todos el solo. campo que nos den el pedazo que nos toca, de la tierra, del campo, ¿eh? Claro, 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 claro. La verdad que, bueno. Bueno, ¿qué se siente? Ayer te vacunaste. ¿Qué se siente estar vacunado? ¿Qué se siente tener un gobierno que realmente apuesta a la salud ante todo? Mira, yo realmente estoy muy satisfecho con la forma en que se viene tratando el tema de la pandemia desde el gobierno desde el comienzo. Y lamentablemente estoy muy decepcionado con determinados sectores de la oposición que mezquinamente han politizado la cuestión y hasta la han judicializado. Es una cuestión de Estado, una cuestión política que no está sujeta a la revisión de los tribunales. Y la Corte lo tendría que haber dicho así. Porque la Corte, si no, toma partido por una posición minoritaria, porque el voto popular lo consagró a Alberto como presidente de los argentinos, y va a ser responsable de las muertes que lleva aparejado eso. Y el tema de la asistencialidad, o no la asistencialidad, la presencialidad a las clases que levantó la bandera, la reta en la ciudad, fíjate vos qué importante. Jorge Argüello, embajador en Estados Unidos, dio una charla también que, entre otras, nuestra agrupación de Cartel la organizó, ¿no? Y dijo que en Estados Unidos no había clases presenciales en las escuelas públicas desde hacía mucho tiempo y que iban a seguir en esta situación hasta agosto. Les puedo mandar la grabación de Argüello, de la charla de Argüello, para que lo tengan presente, ¿verdad? Sin embargo, en los portales que nos reciben a nosotros la información, salió eso, en muchos portales. Pero ustedes vieron y escucharon que haya salido en el diario La Nación, en el diario Clarín, o en alguno de los medios hegemónicos, o en los espacios televisivos de La Nación o de TN. Pero es una declaración del embajador argentino en Estados Unidos, ¿no? El ejemplo que ellos pregonan para todos los temas. Bueno, Claro. Estados Unidos no tiene presencialidad de clase en las escuelas públicas. Lo tiene en las escuelas privadas, lo debe tener en las escuelas privadas, porque las escuelas privadas son la élite y son súper confortables y súper caras también. Pero en las escuelas públicas no tiene presencialidad. Sin embargo, lo omitieron, pero totalmente, ¿eh? Yo no digo que no haya que tomar partido en la información. Lo que digo es que tiene que darse la información veraz y cruda. Y después opinar, pero no tendenciosa. Y lo digo no solo por la prensa hegemónica, sino también por algunos de los que nos apoyan. Eso, es decir, no se puede decir blanco cuando es negro. Claro. Hay que decir la verdad y después discutir por qué, en función de esa verdad fáctica, llegamos a determinada conclusión. Y tenemos todo el derecho a decirlo también, pero no, lo que no podemos ocultar la verdad o no podemos tergiversarla. Claro, Y claro. sí, pero Y se está medio que te haciendo, se indigna, está haciendo. ¿no? ¿Eh? Medio que te indigna, Oscar, porque Javi también, que lo hayan acusado por envenenar cuando hablaban de la vacuna de la Sputnik, Bueno, le iniciaron no. una causa por envenenar y después ahora es por no dar la vacuna. O sea, yo, Claro, viste, eso, la la vacuna incoherencia tras que la le iba a incoherencia. envenenar. Tal cual, es, viste, la Bueno, estuvo incoherencia tan... muy gracioso, mejor dicho, muy gracioso Aníbal Fernández al replicarle cuando Carrió dijo que le daba café con veneno a Aníbal Fernández, si era el Sí, esposo, ¿no? sí, sí. Y Aníbal dice, si fuera mi esposa no dudaría en tomarlo. Lo toma con todo gusto. Claro. Sí, 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 estuvo muy bien. La verdad que, bueno, el compañero Fernández es un avión de salud. Fue el primer ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Ah, mirá, esa info no la tenía, ¿ves? No lo sabía, no lo sabía. Por muy breve tiempo, Claro, porque fue
el ministerio fue creado por Rucau, Sí, y Aníbal fue designado el primer ministro. Luego Rucau renuncia y se va de canciller de Duhalde, y Aníbal renuncia también y se va de secretario general de la Gobernación. Después claro. Aníbal fue también el primer ministro de Producción de la Nación, Ah, mira. No, Aníbal es... porque el Ministerio de Producción fue creado por Duhalde en la provincia de Buenos Aires sí, y con Brown como primer ministro. Y luego, durante el breve periodo que Duhalde estuvo de presidente, que yo tuve el gusto de acompañarlo en la gestión, creó el Ministerio de Producción a nivel nacional y lo nombró Aníbal Fernández, que era secretario general de la Gobernación, como ministro. mirá vos, mirá vos. Bueno, mucha experiencia. La verdad que eso hace de que sea también una luz al responder. Ah, Tiene no, una no, dinámica, para eso una no velocidad no tremenda. tiene desperdicio, es un águila. Es un águila, es un águila, la realidad es esa, pero bueno. Cacho, con el tema del crecimiento, ¿no? De que el trabajo formal se fue, si se quiere, destruyendo de alguna manera, se fue perdiendo, no destruyendo, se fue perdiendo el trabajo formal y fueron creciendo los movimientos sociales. ¿Qué opinión te merece al respecto con los movimientos sociales, cómo trabajan? Bueno, Son un dato de la realidad. Es exacto. decir, tuvieron su origen tal vez en una desatención del sindicalismo, del sindicalismo organizado, con respecto a los trabajadores desocupados en los 90, con los retirados de YPF, con los retirados de las industrias metalúrgicas, Sí, y que dieron origen al movimiento piquetero. claro, Porque como no podían parar, porque no tenían trabajo, es decir, que un desocupado no puede hacer paro, y que hicieron cortar una ruta para hacerse oír. es verdad. Esa es la historia real de cómo Exactamente. nacieron. Y Sí, después, sí, bueno, sí. derivó en los movimientos sociales porque se consiguieron paliativos, se crearon subsidios, arrancamos por los planes de trabajar, no, los planes, pucha. Los planes sociales, o sea, ahí cuando No, pero fueron. el plan de... Las asignaciones. No, no. Eh, no, lo hice yo. ¿Cuál decís? ¿De qué Con gobierno? Duhalde, ¿De con qué gobierno? Duhalde. Pero Bueno, ya se me va a venir Bueno, a bueno, mí. Claro, cuando sí. Pero viene, cuando viene, no lo decís. cierto del caso es que... Además ahí tenés una gran ayudante, ya se va a acordar, ya te va a dar la Sí, sí. data ahí. Es una Está colega también. pendiente ella está Aparte, pendiente. Está bien, colega. está bien. Y el tema está en que se institucionalizó después una especie de mix entre un trabajo irregular, qué sé yo, que después que Alicia Kirchner lo convirtieron en cooperativas y en subsidios para las cooperativas, y después y eso fue creciendo y se fue desarrollando, y ahora es una realidad que no se puede ignorar. Yo creo y tengo motivos fundados para pensar que se van a reconocer como organizaciones de trabajadores, que se les van a asignar derechos sociales y la asistencia de la obra social y de la seguridad social, y también que se les va a dar una representación en la CGT y la ACTA ya la tienen, ¿verdad? Sí, Pero sí, en sí, la sí. CGT hay un debate, incluso hay un debate en el cual algunos eran partidarios de una cuestión y eran partidarios de incorporación y otros no, pero creo que va ganando adeptos la posición de incorporarlos, e inclusive en la CGT Regional Córdoba, que conduce un dirigente emblemático y querido amigo que es José Pepe Pien, ya están incorporados a la mesa directiva. No, mira qué bueno. Y sí, es una realidad bueno, que uno no lo puede detener y que. No, por eso digo, ahora, yo creo que habría que hacer un blanqueo post pandemia, ¿no?
Claro. Un blanqueo pero un blanqueo no como el de Macri, que era, a beneficio de los empleadores y a costa de los trabajadores. El blanqueo de Macri reconocía 5 años al trabajador y eximía de todo el pago al empleador. Claro. Y además le reconocía 5 años al 2 veces el salario mínimo vital y móvil y no al salario real que era de la categoría. Yo creo que tenemos que hacer un blanqueo donde se reconozca a los trabajadores la totalidad del tiempo trabajado en negro. Y también al salario de la categoría que hubiera correspondido por el convenio colectivo de la actividad. Sí. Y también que el empleador que es eximido del pago de lo que sea en función de ese blanqueo, asuma el compromiso de tenerlo en relación de dependencia otro tiempo igual al que lo tuvo en negro, sean 1 año, 2 años, 15 años, o hasta que se jubile, o hasta que se muera, o hasta que renuncie voluntariamente el trabajador. Y que de lo contrario cae la condonación de las deudas y renace toda la deuda exigible. Eso que está diciendo es súper interesante, porque ¿qué pasa? Con la registración que hacían, lo echaban a los meses, 2, 3 meses, y les condonaban una deuda que era previa a la relación laboral. Entonces, de 10 años. Exactamente. Entonces, bueno, eso es importantísimo. Ustedes tenían un proyecto, ¿no, Cacho? Es una propuesta de trabajo que después se puede elaborar en un proyecto. No, es importantísimo, sí, sí, sí. Mucha, digamos, con esa brecha que se abrió de inscripción, muchos vivos, entre comillas, se tomaron de ahí para condonar deuda y nada más, porque después los derechos de los trabajadores al poco tiempo se quedaban sin trabajo, de verdad. Pero incluso después hay que advertir también, y creo que esto tiene que ser materia de un acuerdo social, porque tiene que ser también para el futuro, marcar las conductas. Tiene que ratificarse las penalidades de la 24013 y no cuestionarse. Porque el que no cumple, no cumple. Es decir, si yo cumplo, no tengo por qué subsidiar al que no cumple, que se ve beneficiado y que compite deslealmente conmigo. Entonces, en un plano de igualdad, la meritocracia sí juega, pero no en un plano de igualdad, no en un plano de desventajas. Y para el futuro, el que no cumpla le tiene que ser aplicado todo el rigor de la ley. Inclusive tiene que haber una ley, pero no se aplica, una ley penal rígida que sea, y una AFIP y un ANSES que controle y que sancione. Porque yo ejercí la profesión hasta que fui ministro, ¿no? Mandé, no sé, miles de telegramas a la AFIP denunciando la relación en negro cuando intimaba al empleador en cumplimiento de la normativa laboral. ¿Vos tuviste alguna noticia de alguno de esos cartas, documentos que mandamos? Ninguna. Es decir, yo creo que están todas destinadas a una gran pira de fin de año para prenderlo el asado. Claro. Entonces, pero porque además rebasa la cantidad de trabajo en negro, rebasa, no es imaginable. Es el 50% de la actividad privada la que está en negro, porque si vamos a que está en negro cerca del 40% de los trabajadores, y el 20% de los trabajadores están en el Estado nacional, provincial o municipal, queda el otro 40%, de manera que prácticamente la mitad de la actividad privada está en negro. No es viable, no es un país viable el que tiene la economía en negro en el 40 o 50%, y tampoco es viable un país que tenga un 40 o 50% de pobreza. Eso me lleva a pensar de cómo sería la forma, ¿no?, de regularizar esa situación, de poner, yo creo que más allá de los impuestos, ¿no?, porque esto, vamos a ser sinceros, realmente la producción por ahí es cara, no es cara, creo yo que es el tributo o los impuestos muchas veces sobrepasan a una pyme que está arrancando, pensando en la pyme chica de barrio que está queriendo arrancar con su producción, ¿no? No hablemos de multinacionales, no hablemos de
el trabajo registrado es muy difícil, la realidad es esa. ¿De qué manera se podría llegar a una registración, digamos, de un 80, un 90% del mundo laboral? Sería un sueño hermoso, ¿no? Es un sueño hermoso, pero Yo creo que difícil de llevarlo adelante. es posible que por lo menos hay que intentarlo. Tenemos la obligación de intentarlo. Tenemos la obligación de intentarlo y tenemos la obligación de intentarlo con convicción y con firmeza. Vos pensás que en la hidrovía se van miles de millones de dólares por su facturación, Sí, ¿no? sí, Que las mineras incluso llevan desechos afuera que no son desechos, son, llevan material aprovechable que no declaran y no pagan, no tributan. Y además que claro. las industrias mineras extractivas, la minería extractiva a cielo abierto, aún paga, no sé, pero un impuesto ínfimo con relación a la rentabilidad que tienen. Claro, claro, Y nos dejan basura, tierra devastada. exacto. Bueno, eso mismo estaba pasando no hace mucho con el tema de la soja que se iba a través de Paraguay, ¿no? Que bueno. Pero Paraguay es un exportador de soja y no es productor. De manera que no Claro, hace falta mucha imaginación evasión para hecha y darse derecha. cuenta de dónde venía la soja. Y oh casualidad que Incluso había se detectaron camiones con una fila contrabando larga en de camiones. Claro, planes jefes. claro, claro, claro. Yo creo que No, ahí hay jefe, una. jefe. Jefes una- 1 y jefes 2 eran los de Dualde. Ah, lo de hace ratito, está bien, está bien. Bueno, sí, eso es casualidad que la fila larga de camiones que iban a Paraguay, bueno, nada, eso queda como anécdota. ¿Qué opinás de los sindicatos? ¿Qué visión deberían tener los sindicatos, Cacho, de acá, mirando hacia el futuro? Porque, bueno, todo esto de la industria, de la tecnología, va variando y va cambiando tanto. ¿Cómo se deberían ayornar los sindicatos en ese sentido? Y bueno, los sindicatos tienen que bancarse las tecnologías y adaptarse a ellas. No se puede adaptar el trabajo a las necesidades de los sindicatos, sino que los sindicatos se tienen que adaptar a las nuevas formas de trabajo. No se puede hacer como Jaureche, acomodar el cuerpo al traje, sino que acomodar el traje al cuerpo, ¿verdad? Claro, claro. Y en ese sentido los sindicatos son el traje y el cuerpo es el trabajo, la realidad. Las nuevas modalidades de trabajo, en la medida en que sean beneficiosas para los trabajadores, deben ser aceptadas. Más que para los trabajadores, para el conjunto de la sociedad. Claro. Deben ser aceptadas. Pero deben ser aceptadas con los debidos controles. Y si las plataformas pueden ser manejadas, las plataformas pueden ser controladas. Es decir, es necesario la tecnología necesaria para controlarlo. Yo me acuerdo que cuando hicimos inspecciones nosotros, empezaban a salir los drones, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso en Tigre, Sergio Massa, intendente de Tigre, había utilizado unos drones para la seguridad, los controles de seguridad. Nosotros con un compañero que practicaba aeromodelismo, compañero y colega era, que practicaba aeromodelismo, usamos un avioncito no tripulado de él en la cosecha de la cebolla en Carmen de Patagonia y Villarino. Sí. Y porque nosotros teníamos el problema de que 10.000 hectáreas metían 100 o 200 hectáreas de cebolla en el medio del campo. Entonces, anda a encontrarlo, Claro, claro, claro. ¿no? Bueno, recurrimos a eso y los detectamos. Y los detectamos y obviamente con la buena voluntad del compañero este que Claro, claro, era... sí, sí. Y resulta que Juan Silveira se llamaba de Tandil, y todavía está incluso en el ministerio. Después hicimos una consulta por los drones y los drones en ese momento no tenían la seguridad suficiente como para volar en ámbitos poblados. Pero ahora les cuento que eso se ha superado porque han pasado, que yo, 7, 8 años, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí.
Esa es la vuelta que hay que darle, es decir, hay que usar la tecnología también para la inspección. Y la informática también se debe utilizar para la inspección. Nosotros, cuando entramos a trabajo, hacíamos las actas con carbónico y lápiz, de viromes, ¿no? Sí, a mano. A mano. Y después estaban informatizadas. Nos costó, por supuesto que nos costó, pero lo hicimos. Y nos costó resistencia incluso de los viejos inspectores que se oponían a todo el cambio hasta que quedaron incluso convencidos de que eso era mejor y hasta que le agarraron la mano, porque todos nos resistimos a los cambios. Yo me cambian el celular y me vuelvo loco por una semana, 10 días, hasta que después... Claro. ¿No? Sí. Pero, bueno, el programa del Windows, que cuando sale un Windows nuevo yo me trastorno. Claro. Pero después me adapto. Claro. Y después veo que es para mejor. Y en eso hay que hacer hincapié, es decir, no cerrarse a los cambios ni al progreso, sino simplemente, en la medida en que sean favorables para el conjunto de la sociedad, bienvenidos. Y a su vez hay que acomodar también los controles, las inspecciones, no se puede, la higiene y seguridad en el trabajo. Y bueno, habrá que ver cómo se utiliza esos controles en el caso del trabajo a domicilio, del teletrabajo, del home office. Sí. Pero Bueno, no nada, es decir, puede ser que se le facilite una silla, un asiento ergométrico al trabajador que hace el home office. Obviamente también tiene que ser responsabilidad del trabajador utilizarlo correctamente, ¿no? Claro. Pero también en el lugar de trabajo, si no se utiliza correctamente, no sirve para nada. Sí, eso casualmente lo que se está hablando, ¿no? Que la pandemia va a dejar mucho de esto, el tema del teletrabajo. Sin duda. De hecho, las empresas ya están hablando de que cuando pase un poco la pandemia o pasen las restricciones, solo se van a tener que ir a las empresas 2 o 3 veces en la semana. O sea, sí, yo creo que yo me manifiesto, por lo menos en un primer momento, partidario de un mix, donde haya algún tipo de presencialismo físico en la empresa, por lo menos 1 o 2 veces por semana. claro, sí, porque es importante el intercambio, la relación, es importante. Uno no puede ser 100% teletrabajador porque, bueno, necesita la interrelación con los jefes, con sus compañeros, con la dinámica del trabajo, ¿no? Que de eso Por se trata. supuesto, no cabe duda, pero tampoco podemos negar las ventajas de esto. Es decir, puede ser conveniente estar en vivo en un estudio charlando personalmente, porque es otra la interacción. Pero tampoco podemos negar las ventajas de esto, que evita el traslado, evita el desplazamiento físico, evita los costos de viaje. En un congreso, nosotros tenemos actividades en Descartes que están desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, sin costo. Claro. Cuando en realidad había que hacer un movimiento logístico, aparte del costo, la pérdida de tiempo, 3 o 4 días, porque no te podés venir a Tierra del Fuego por un día y volverte al otro. Ya que querés aprovechar y estar un par de días en Buenos Aires. Es decir, todas esas cuestiones, esto las subsana. Claro. Es como que lo federalizó todo. Obviamente que es Totalmente. federal, pero podemos estar en todos lados y fíjate, hoy te molestamos, estás acá con nosotros. Yo les podría leer algo que han, algunas notas Sí, de dale, Facebook Andrea, Live. dale. Bueno, la doctora Daniela Fabier, bueno, felicitaciones a los dos, excelente nota. Bueno, el doctor también Hernán Capurro, muy buena nota, a los dos, lo están felicitando. Después la doctora María Inés Costilla, que a lo mejor sí la ubicás, del sindicato, también felicitaciones. Adela González, excelente entrevista. Bueno, Claudia, acá es muy gracioso lo que dice Claudia Elena Salvatierra, dice, Es gran una amiga de experiencia Santiago de del Estero. Cacho, por eso te pone, gran experiencia de Cacho, contar el derecho a través de sus anécdotas, eso es magnífico. Así que felicitaciones, eso es, viste, para que
el derecho laboral es eso. Nosotros, ¿cómo lo podemos explicar para que llegue a todos y fundamentalmente al trabajador, ¿no? Después, Alejandra Paola Bocina, acá, a ver, sí, Alejandra Paola Bocina, perdón, excelente nota, el doctor, bueno, los dos doctores, dice, se les cobra, bueno, acá lo que dice ella, se les cobran muchos impuestos a las pymes y es difícil blanquear a los trabajadores. Bueno, era un poco lo que recién decían ustedes, ¿no? Y bueno, y después otras felicitaciones de todos amigos, contentos con la nota, y fundamentalmente que es más accesible a veces entender el derecho laboral, entender desde las vivencias. Fíjate que hiciste todo un recuento histórico recién, Oscar. Empezaste a contar todo, y es accesible para todos para que lo podamos entender. Nosotros, bueno, con Oscar hemos tenido reuniones con Capón Filas, con nuestro querido amigo, en La Plata, porque hicimos congresos y todo, y la verdad que era un placer irnos para allá. También es lindo todo lo que es lo presencial. También, sin Pero yo duda, también, incluso los pero yo estoy pasillos. también con Oscar. Yo estoy con Oscar también lo que dice. Esto permite que sea todo más federal. Nosotros en las reuniones tenemos gente de todo el país, inclusive países limítrofes. Tenemos en las De reuniones, la verdad que es Europa, magnífico. querido. Sí. Amigos que están también en Estados Unidos, poder llegar a todos lados. La verdad que es muy lindo la presencialidad, pero también rescato lo que dice Javier, que es lindo también ir al lugar de trabajo, el contacto que uno necesita, ¿no? La verdad que es, así que están acá, el público está contento y quiere escuchar más anécdotas acá de Claudia, que está chota. Cacho, podemos estar 3 días, me imagino, tantos años ligado al trabajo, a los gremios, y bueno, podemos estar mucho tiempo, ¿no, Cacho? Muchas Y anécdotas. mira, yo, por ejemplo, con La de los Rodolfo prismáticos Capón, me mató, ¿eh? La de los prismáticos me mató, esa es buenísima. no, con Rodolfo Capón Filas, yo tuve 3 referentes en materia del mundo del trabajo, ¿no? Uno fue Julio Bodio, que un sociólogo, un filósofo era, porque la profesión de él era filósofo, que se volcó a la sociología laboral. Y tiene las dos obras del sindicalismo latinoamericano y del sindicalismo argentino, que son de referencia. Capón Filas, obviamente, en lo jurídico, y Julio Nefa en lo económico, laboral, social. Ellos realmente me enriquecieron con sus consejos y me honraron con su amistad. Y hace pocos días hicimos un homenaje a Godoy. Qué bueno. Porque fueron 10 años del fallecimiento. Claro. Bueno, eso es lo bueno de tener gente amiga y con conocimiento, ¿no? Gente que sabe realmente y que uno puede nutrirse con el día a día. Eso es buenísimo. Así es cierto, sí. Sí, eso es buenísimo. Andrea, no sé si hay preguntas, si querés hacer alguna pregunta. Ya hace más de 1 hora que está el doctor con nosotros, ¿eh? Tampoco le vamos a quitar. No, yo lo que quiero preguntarle a él, más que nada, todos, felicitaciones, todos. La verdad que todo el público, que la gran mayoría son abogados, y así que están felices de escucharte. No, las preguntas, vos qué mensajes nos dejarías a todos, algo, ¿no?, esperanzador, que realmente que estamos viviendo esta pandemia que es tan terrible, hemos perdido a muchos amigos, y como decís vos, hay gente que eso lo utiliza, pero dejemos de lado toda esa parte negativa, que ellos lo hacen bastante bien, todo lo negativo. Veamos la parte positiva, un mensaje tuyo, una persona que, como vos, que siempre estuviste en cargos ejecutivos, contanos a ver qué mensaje nos darías en este momento que estamos viviendo. Y bueno, y felices que ya tenés las dos dosis, la verdad que magnífico. Mira, yo creo que hay que ser optimista, moderadamente optimista y racionalmente optimista, ¿no? Como decía Lenin, nada más pernicioso que el optimismo infundado, ¿no?
De manera que yo creo que se puede y se debe transitar una cuestión que permita reducir los niveles de desocupación, los niveles de pobreza, y que no tiene que ver ni con el asistencialismo, ni con ¿cómo se dice?, con la explotación del hombre. Tiene que ver con la redistribución de la riqueza. Es decir, no puede ser que haya una concentración tan grande de riqueza en unos pocos y una carencia absoluta de recursos en unos muchos. Y ese es el punto, el eje de la cuestión. Si no, estaríamos cayendo en la profecía del politólogo inglés que dijo que el hombre es lobo del hombre. Y para eso tiene que haber un Estado presente, un Estado presente y un Estado fuerte. Tenemos que despojarnos de egoísmo y tenemos que comprender al otro y tenemos que humanamente evolucionar hacia formas menos duras no un capitalismo salvaje, es un capitalismo que no va a ningún lado. ¿En qué mundo se puede vivir con un 50% de pobreza? No vamos nosotros a Cuba, vamos a Jamaica. Es decir, donde hay una exclusión total y no se puede vivir así. Y yo creo que los argentinos, como estuvo Perón en este país, y que en este país Perón le abrió la cabeza a los trabajadores y a los argentinos, lo dijo Andrés Framini, dirigente importante que fue electo gobernador de la provincia de Buenos Aires y no le entregaron la gobernación, dirigente textil, dice que él creía que era un trabajador y que el trabajar jornadas ilimitadas, agotadoras, sin derecho y cobrando lo que le quería pagar el patrón, era inherente a su condición de trabajador. Hasta que vino Perón y le dijo que no, que era un trabajador explotado y que podía ser un trabajador con derechos. Este es el peronismo. Y el peronismo escaló hondo en nuestro país, porque no hay otro país donde se haya repetido la cuestión. Recuerdo una anécdota que siempre cuenta Héctor Recalde. En el proceso militar se eliminaron las afiliaciones de los sindicatos por decreto y se hizo una reafiliación. Es decir, había que ir a afiliarse, ¿no? En el marco de un esquema de persecución. ¿Cuál fue la respuesta de los trabajadores? Más afiliación que antes. Claro, es decir, los trabajadores dieron una lección ahí, una gran lección. A la dirigencia, porque no todos eran partidarios de los dirigentes, pero sí del sindicato, de la institución. Y a los militares, obviamente, que pensaron que iban a reducir los niveles de afiliación y les salió el tiro por la culata y lo incrementaron. Eso es una lesión que solo el pueblo argentino la puede dar. Los niveles de afiliación están cayendo siempre, en todo el mundo. Pero en la Argentina se mantienen dentro de estándares superiores a los de la media mundial. Y no porque no haya disconformidad con la dirigencia sindical ni nada por el estilo, sino porque la institución es lo que es importante. De manera que yo creo que entre todos podemos y debemos encontrar el rumbo hacia un destino de grandeza. Porque nosotros no somos pobres. No somos pobres en materia prima, producción, al contrario. Lo que pasa es que está mal distribuida la riqueza. Son unos pocos los que se quedan con toda la torta. Muy interesante. La verdad, me hiciste pensar. Es un placer interesante, muy interesante lo que decís. Es un placer escucharte y realmente cuando a veces nos hacen una
una publicidad, esa publicidad engañosa, sé vos tu propio jefe, toda esa parte que todo enfoca al fraude laboral, que a veces que uno explica todo ¿no? ¿Cómo se llama? De esta gente que te hace todo no digo lavado de cerebro, pero mirá qué bueno, vos sos tu propio jefe, vos haces esto, lo hago por el estilo. Son gente que vienen de lugares acomodados, que por más que no sean excelentes, que no sean excelentes estudiantes, ni hablen bien en inglés, te voy a comentar algunos, van a seguir siendo ricos esas personas. Entonces te hablan a veces de un, ¿cómo se llama? Yo qué sé, de una meritocracia pero tan descolocada, que es como lo que vos decís. Esa gente que tiene tanto dinero, y hay gente que no tiene para comer, realmente pareciera que uno tiene no sé, una esperanza de que esta pandemia nos va a abrir un poco la cabeza y tener un poco de empatía, ¿no? Ponernos en el lugar del otro, porque esto es algo que ocurre en todos lados y que nos afectó a todos y que todos hemos perdido algún ser querido, porque eso sí que nadie lo puede decir. Hasta había gente hasta que esta pandemia, viste que, no sé, es muy fuerte a veces, es muy fuerte la palabra y muy fuerte esa negación. Y lamentablemente hay gente que a veces piensa así, Oscar y Javier, ¿no? Hay gente que, o sea que a veces uno está muy lejos a veces de ese pensamiento. Hay gente que realmente piensa eso. Yo qué sé, que toma algún personal o algo por el estilo, bueno, vos querés trabajar de esta manera, vos querés esto. Y no, es esa inferioridad que uno está en esa situación que tenés que aceptar, que haces lo que podés, ¿no? Ojalá que pase lo que decís vos con tus palabras, realmente para mí es esperanzador. Mira, el efecto derrame, yo nunca me lo creí, pero además de eso no condujo a ningún lado, porque aparte el derrame significa que se tengas que alimentar con las sobras. Claro, con lo que le sobra al otro. Sí, y por ahí, si no se lo da a las gallinas o a los perros, o se lo lleva para la casa, porque cuando se produce el derrame de algo, buscamos un recipiente más grande nosotros, el ser humano. Entonces no está dentro de la lógica del ser humano el que dejar derramar para abajo. Y tiene que estar en la presencia del Estado, porque si no queda librado a que uno es bueno, pero los buenos no son todos. Y generalmente los que prevalecen son los más mezquinos. Claro. Totalmente, totalmente. Es que nunca totalmente. va a sobrar riqueza para repartir. No. Eso está más que claro. Y que Galperín me hagan creer que Galperín es un emprendedor, también es mentira. Porque Galperín no es emprendedor. Pero es lo que los medios de comunicación dicen eso, ¿eh? Pero eso es lo que venía diciendo Jauretche cuando habla del tiringo y de... Sí, claro. Yo creo que con el cierre que nos acaba de dar Cacho, André, ya estamos, la verdad. Me parece que ya estamos. Sí, gracias. Sí. Gracias, Oscar. Gracias. Yo no te puedo decir Cacho, ¿qué quieres que te diga? Yo te iba a buscar, te decir Oscar toda la vida. Gracias, Oscar. Yo ya lo sé. La verdad que te agradezco de corazón que estás, sé lo ocupado que estás y bueno, y gracias por siempre compartir esas hermosas entrevistas que hacen, esos congresos que acá con Javier siempre estamos yendo y la verdad que te agradezco de corazón todo el trabajo que haces, la verdad que es maravilloso y bueno, hasta que nos podamos volver a ver. Bueno, gracias Javi, la verdad maravilloso, estuviste excelente como siempre. No, Cacho, y bueno, te pusiste con entrevista con un compañero. Y mirá el cuadrito que tiene atrás, mirá el cuadrito. ¿Ves el cuadrito con las flores arriba? La tiene la compañera Guita. Mira. La tiene la compañera. Y me lo regaló Raúl Ferrara, es una réplica de la que está en la 9 de julio. Entonces la hizo Alejandro Marmo. De Alejandro. Claro, sí, es de Alejandro.
Mirá qué bueno, bueno. Bueno, Cacho, yo te Y bueno, agradezco. ahora abrazo, te un pedimos abrazo. para... Saludos a Viste que todos los uno le quiere colegas pedir más a Oscar. y A Oscar a no lo querés Claudia largar, entonces Salvatierra de la tierra de Homero Mansi. que es una amiga, es una amiga. Sí, No, sí. y una anécdota, o con Perón o con Néstor, quiero escuchar a vos, una anécdota que tengas. ¿Cómo? Ah, ¿Una me siento anécdota? Una A anécdota ver, con Néstor, o una anécdota peronista, contarnos para cerrar. ¿Qué dijo? Yo sé quién es. Ah, anécdota, a bueno. ver. No, que yo en el año 2000, con Cristina, Dale, es a con ver. Cristina. En el año Con Cristina, con Cristina. 2015, cuando presidía el Consejo Federal del Trabajo, y en el Consejo del Salario Mínimo lo integra el presidente del Consejo Federal del Trabajo. Es decir, yo estaba como presidente del Consejo Federal del Trabajo. Se cerró el acuerdo del salario mínimo y yo le dije a Tomada, le digo, mira, le digo, si iba a venir Cristina a cerrarlo, y que formalmente, ¿no? A dar decir unas palabras, y vino. Entonces, estamos en la cabecera, todas las autoridades, obviamente Cristina en el centro y al lado Tomada. Y le digo, mira, me quiero sacar una foto con Cristina y con vos, le digo, para el recuerdo, ¿no? Creo que no sé si, no habíamos perdido las elecciones todavía. Y entonces me acerco y digo, mire, le digo, soy, y me dice, yo sé muy bien quién es usted. Y bueno, le digo, si sabe quién soy yo, le digo, lo que quiero es felicitarla porque culmina 12 años de salario, de actualización del Consejo del Salario Mínimo y de negociaciones colectivas ininterrumpidas, la más larga etapa que ha vivido nuestro país, porque... Y entonces, bueno, dicen, bueno, es una satisfacción que me hago el reconocimiento de eso. Dice. De manera que, bueno. No solamente la foto, sino que te felicitó también. Así que... Sí, por lo menos me agradeció que le hiciera un reconocimiento. Y te dijo, sé bien quién sos. No se le pasa a una, Cristina tampoco. Bueno, gracias, Oscar. Gracias, Javi. Bueno, ya te vamos a volver a hinchar y ya te vamos a alargar, porque ya tuvimos más de 1 hora y media, así que estamos. Yo con él seguiría charlando, total es sábado. Yo también, pero ahí... Pero no queremos abusar. Bueno, gracias, Oscar. Bueno, seguimos conectados. Ha sido un gusto, Gracias. ha sido un gusto. Gracias. Buen fin de Gracias a semana. todos y a todas por el